Hola a todos, en este video resolveremos una situación que involucra un fenómeno físico denominado efecto Doppler. Es un fenómeno que ocurre dentro del sonido y la luz. En este caso en particular lo estudiaremos para el contexto del sonido. Entonces nos dice, la frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 350 Hz. El tren viaja con una velocidad de 20 metros. A. ¿Qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca? Y B. Y cuando se aleja, es decir, ¿qué frecuencia percibe cuando se aleja? Vamos entonces, antes de empezar aquí a trabajar con ecuaciones y valores, a realizar un análisis de la situación. Es importante que siempre, antes de empezar a resolver un ejercicio, una situación, un problema, tengamos certeza de que comprendemos completamente la situación y los valores que allí se nos entregan y además qué es lo que se nos pide. Entonces, vamos a suponer eh, una situación gráfica donde tenemos un observador en un punto A. Este es nuestro observador y acá tenemos la fuente de sonido. Ahora, nos están diciendo que la fuente del sonido, que es el silbato de la locomotora, tiene una frecuencia de 350 Hz, ¿sí? Entonces, la frecuencia de la fuente 350 Hz, ¿sí? Y que viaja con una velocidad de la fuente de 20 metros por segundo. Son valores de la fuente del sonido, que en este caso está siendo representada por el silbato de la locomotora. Ahora, eso es lo que nos dicen en el contexto inicial, una relación de una fuente de sonido y un posible observador. Ahora, nos dicen que cuál frecuencia percibirá el observador, es decir, cuál es la frecuencia que percibe el observador cuando el tren se acerca. Si el tren se acerca, quiere decir que en este contexto la locomotora se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Mientras el observador está en reposo. La velocidad del observador es 0 metros por segundo. ¿Por qué es importante analizar este contexto, jóvenes? Pues porque recordemos que la velocidad es una cantidad vectorial y dependiendo de la dirección del movimiento de la fuente del sonido, la velocidad podrá ser positiva o negativa. En este contexto, como hemos analizado la situación y considerando el observador como eh, un origen, ¿sí? O un sistema de referencia, vemos que la locomotora se mueve hacia la izquierda, por tanto su velocidad será negativa. Ahora, otra situación que podemos predecir según el análisis dado el efecto Doppler. Como la fuente del sonido se está acercando hacia el observador, los frentes de onda de esta fuente sonora van a ser reiterativos conforme se acercan al observador. Por tanto, se espera que la frecuencia percibida por el observador sea un tanto mayor que la frecuencia real emitida por la fuente sonora. Vamos entonces a corroborar esto. Vamos a trabajar con una ecuación que nos permita relacionar los valores establecidos y es la que nos da el efecto Doppler. La frecuencia que percibe el observador va a ser igual a la velocidad del sonido. Aquí dependiendo más o menos el signo, dependiendo si el observador o no se mueve, si se acerca o se aleja. Ahora, dado aquí los signos van a ser contrarios, la relación de efecto Doppler, frecuencia del observador, velocidad del sonido, más menos la velocidad del observador y en el denominador velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente por
la frecuencia emitida por la fuente. Esta es una relación genérica. Hay algunas ecuaciones, son 4 ecuaciones que permiten mirar posiciones relativas entre el observador y fuente, pero si aprendemos a utilizar esta genérica vamos a ganar mucho porque no vamos a tener que aprendernos las 4 relaciones, ¿sí? ¿Qué sabemos en este contexto con certeza? Que el observador está en reposo, por tanto este valor va a ser 0. Y sabemos que la fuente se acerca hacia el observador, se mueve hacia la izquierda, por tanto la velocidad de la fuente va a ser negativa. ¿Cómo concluimos nuestra expresión? La frecuencia percibida por el observador va a ser igual a la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente. Vamos entonces a sustituir los valores que tenemos en nuestra relación en esta ecuación para hallar la frecuencia percibida por el observador. F sub 0, que es la frecuencia percibida por el observador, va a ser igual a B. Esta es la velocidad del sonido, es una velocidad constante. Vamos a asumir un valor de 340 metros por segundo sobre 340 menos la velocidad del sonido, o la fuente en este caso, 20 por la frecuencia real de la fuente, que es 350. Entonces nos quedaría que la frecuencia del observador es igual a 340 sobre, hacemos la diferencia, 320. Observen que matemáticamente cuando hacemos esta diferencia el denominador se vuelve menor que el numerador, por tanto este cociente va a ser mayor. Eso hace que pudiéramos predecir que la frecuencia percibida por el observador conforme la fuente se acerca también nos va a dar mayor. Entonces hicimos previo el análisis físico y ahora matemáticamente estamos corroborando eso por 350, de donde sale que la frecuencia percibida por el observador al meter estos valores en la calculadora nos va a dar 371.87 Hz. Evidentemente la frecuencia percibida por el observador va a ser mayor que la frecuencia real porque la fuente de sonido se está acercando hacia él. Ahora vamos a mirar qué ocurre con la situación B. ¿Sí? Acá tenemos un análisis para la situación A. Ahora vamos a mirar qué ocurre con la situación B. En la situación B tenemos los dos mismos elementos, observador en reposo, una fuente sonora con una velocidad de 20 metros por segundo, pero la fuente se está alejando. Entonces tenemos observador, tenemos la fuente de sonido y en este caso tenemos la interrogante de cuál es la frecuencia percibida por el observador. El observador se encuentra en reposo, 0 metros por segundo. La fuente se mueve con una velocidad de 20 metros por segundo y la frecuencia real emitida por la fuente es 350 Hz. Pero en este contexto nos dice que el tren se aleja, el silbato de la locomotora se percibe alejándose del observador, por tanto se espera que la frecuencia observada o percibida por el observador va a ser menor que la real, porque los frentes de onda emitidos de esta fuente sonora van a prolongarse entre ellos, es decir, el espacio va a ser cada vez mayor, por tanto la frecuencia percibida va a ser menor que la real. Entonces vamos a analizar a partir de la misma fórmula general que les hablaba. Frecuencia del observador igual a la velocidad del sonido más menos velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos más velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente. En esta situación también tenemos que el observador está en reposo, por tanto este valor es 0 y sabemos que la fuente se está alejando, por tanto va a moverse respecto a la
al sistema de referencia o al punto de referencia que es el observador, a la derecha, su velocidad va a ser positiva. Entonces vamos a tener f sub 0 igual a la velocidad del sonido 340 sobre velocidad del sonido 340 más, porque se mueve hacia la derecha, 20 por 350, de donde tenemos que la frecuencia percibida del observador es 340 sobre 360 por 350. Observen que aquí, al hacer la suma de estos valores del denominador, pues obtenemos un valor mayor en el denominador, lo que va a hacer que este cociente sea menor. Y claro, matemáticamente también va a corroborar lo que analizamos físicamente, que es que la frecuencia percibida por el observador debe ser menor que la real. Y acá tenemos que la frecuencia percibida por el observador al realizar la operación es 330.55 Hz. Evidentemente es menor que la real. Entonces acá tenemos el análisis de una situación sencilla donde se relaciona un observador y una fuente de sonido conforme ésta se aleja o se acerca. Espero que les sea útil.